Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Víctor Ito Bisonó, quien es ministro de Industria y Comercio y MIPYME de la República Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Un fuerte abrazo, ministro. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Sí, tenía un tiempecito que no venía por aquí. Así es, bienvenido. Pero llega en momentos muy oportunos. Parece que la frontera lo tiene muy ocupado. Así es, toda la atención sobre Haití. Caminero nos reportaba hace apenas unos minutos que todavía no se había abierto la puerta del lado haitiano. Hoy, luego de que con las labores de ayer se esperaba que hoy pudiera de alguna manera regularizarse el intercambio en Dajabón. ¿Qué podemos esperar en el resto del día y cómo están las conversaciones de gobierno a gobierno para tratar de solucionar ese impasse? Lo primero es que las puertas se abren a las 8 de la mañana. Todavía no son las 8. Luego, en el día de ayer, se aperturó la puerta del lado de Dajabón porque las dominicanas pasaron la semana pasada abierta. Vinieron, compraron, se abastecieron, revisaron sus negocios, porque hay algunos haitianos que tienen negocio también. De este lado. De este en lado, el mercado. Sí, en el mercado. Pasaron sin ningún contratiempo. Hay que decir que... Tengo entendido que retiraron camiones y cuestiones que estaban Sí, los camiones que estaban ahí no permitieron que entraran a Haití. Lo que pasa es que cuando se suspendió el intercambio comercial, quedaron unos camiones cargados de este lado. Y entonces se les permitió pasar. Pero se les permitió pasar también, por ejemplo, Cola Real, Industria San Miguel, tiene una fábrica en el norte de Haití con 400 empleados. Ayer pasaron insumos porque estaban desabastecidos. ¿Del lado haitiano? Sí, estaban desabastecidos. ¿Quiénes fueron a buscar esos insumos del lado haitiano? El pueblo donde está instalada, los empleados fueron a acompañarlo y a protegerlo para que no lo vandalizaran incluso en el camino. Porque están necesitados de algunos insumos que, bueno, que no logran obtenerlo por muchísimas razones de otro lado. Pero la expectativa del mercado binacional, que es una dinámica muy particular de intercambio, ¿se espera que se regularice hoy? Bueno, como le iba diciendo, ayer se aperturó Dajabón. Veremos qué pasa hoy del lado haitiano cuando Pedernales y Maní Elías Piña se pregunten, pero Dajabón funcionó. Incluso ayer hubo una novedad porque fue la primera prueba. Por ejemplo, el registro de los ciudadanos haitianos. De datos biométricos. 2.000 personas. 2.000 y pico de personas. Sí. Pero ustedes ven en las imágenes que ustedes tienen como canal incluso. Sí, sí, lo que ya anoche. en fila, uno separado de otro, con mucho respeto, un minuto más o menos promedio del registro de cada uno, muy diferente. Pero a los tumultos de antes. Hay una situación y es la siguiente. Los ciudadanos haitianos, o no los ciudadanos haitianos, empresarios, los industriales señalan de que ellos quisieran tener otro nicho que no sea la República Dominicana para proveerse. Mientras que los dominicanos, tú has ido con 54 millones de pesos a entregarlo junto con el ministro administrativo de la presidencia a los productores dominicanos. ¿Hasta cuándo se puede mantener estos subsidios, esta situación? ¿Qué pasará? Bueno, es una dinámica natural. Lo más seguro, ellos allá tratarán o han tratado siempre de tener su propia producción. Eso es legítimo y es normal. Ahora, ¿qué pasa? Mientras tanto, por ejemplo, no tienen granja de huevo. ¿Cuánto tiempo dura en hacer una granja, porque no la tienen, en crear la mística, en conocer de eso, en poner los pollitos adentro, en que crezca la gallina y que ponga el huevo? Sí. Entonces tú dices, no, lo van a traer de México, de Colombia, de Argentina, de donde ahora, tú quieras. De Miami. Bueno, ¿cómo lo traen? ¿Con qué cadena de frío lo tienen? Hay una serie de productos que en ese sentido no es a corto plazo. Ojalá y lo logren a largo plazo. Porque como quiera, nosotros tenemos mejor red de comunicación, tenemos mejores puertos, aeropuertos, mejores suplidores. O sea, no es tan fácil. Lo que pasa es que tenemos que entender que en Haití falta autoridad, le falta lamentablemente ser quizás un poquito más condescendiente con su propia gente. Y es lo que ha querido hacer el presidente y todos nosotros es apoyar incluso el mismo reclamo del presidente Henry en este momento. Ministro, pero vamos a ver lo siguiente. Parecería que el conflicto con Dominicana ha cohesionado a Haití y da la impresión que hasta tiene gobierno porque están cumpliendo no abrir su frontera.
He visto diferentes posiciones del lado haitiano. Por ejemplo, vi un grupo de empresarios en estos días diciendo que ellos no comprarían hasta que República Dominicana no vendiera materiales de construcción, que parece que es un bien muy demandado allí. Y me imagino que el gobierno lo ha prohibido, sí, para que no lo usen para asuntos del canal. Pero el canal parece que no lo ha parado nadie. Segundo, el gobierno haitiano ayer dice que condiciona la apertura de sus puertas a nuevos acuerdos. Y entre esos acuerdos con República Dominicana está el tema del visado, es decir, que es el tema migratorio. ¿Tiene el gobierno algún planteamiento oficial del gobierno? ¿Tiene alguna iniciativa en ese sentido que permita sentarse en la mesa? Fíjense, ya esos son temas más de Cancillería, yo diría. Ahora, lo que yo sí le puedo decir es que el presidente ha reiterado que el tema migratorio no va a ser igual. De una vez y por todas, y hoy día que hay tanto conflicto en el mundo entero con temas fronterizos, estamos hablando de la caravana de inmigrantes que va desde Chile hasta los Estados Unidos, o estamos hablando de lo más reciente con Israel y Hamas, o estamos hablando de España con Marruecos. O sea, donde quiera que hay una frontera, hay un tema de cruce de inmigrantes. En el único lugar donde abrían la puerta y entraban, y nadie sabe quién entraba, quién salía, si volvía, si no volvía, era en la frontera de República Dominicana y Haití. Y el presidente ha dicho, y por primera vez, no, se va a tener un registro biométrico. Quién entra, quién sale, si salió y no salió. Y eso ayer se produjo de una manera exitosa. ¿Qué se va a hacer con esos datos biométricos? Se sabe quiénes son, porque fíjate, nosotros tenemos servicios de inteligencia que funcionan, tenemos seguridad, ellos lo tienen también. Viene, por ejemplo, ahora el contingente de Kenia. Bueno, cuando traten de regularizar eso y controlar la banda, ¿para dónde van a coger la banda? ¿Se van a tirar al mar? No, van a tratar de pasar para acá. Pero eso es una solución de seguridad más que migratoria. Las dos cosas, una y otra, siempre van ligadas, aquí y en cualquier sitio. Entonces yo creo que es un paso que se ha dado gigantesco, que no se había dado nunca por una decisión del presidente Abinader. Bueno, pero uno supone que la llegada de una misión militar ahí no necesariamente genera una embestida migratoria hacia acá, porque si yo soy miembro de una banda en Haití y llegó la banda y dice que hay que entregar las armas, yo entrego las armas, pero yo soy un ciudadano haitiano. Es decir, se supone que esa misión no viene a perseguirme a mí, viene a poner un orden al país. Eso sería lo ideal y hasta nosotros desearíamos eso, que no hubiera enfrentamiento ni conflicto. Pero resulta que en los últimos 3 años, los datos que hay de organismos internacionales es que hay más de 2.400 muertos por las bandas, asesinados, sí, pero entre ellas, secuestrados, bueno, lo que sea. Y además eso es un punto. Lo otro es el libre tránsito, lo otro es lo normal. Y yo creo que vamos a ese proceso. Bueno, quizás se tomará su tiempo. Pero en el caso migratorio habría que decir, como dice la sátira colombiana, problema suyo. Es decir, si la frontera la gente entra y no se sabe quién es un problema nuestro. Por eso lo estamos haciendo. Por eso lo estamos haciendo y se le está dando un seguimiento riguroso al proceso. El presidente dijo hace 2 o 3 semanas, en una de las semanales que realiza todos los lunes, señalaba que Panamá y Guyana, 2 países que se habían interesado por huevos y carne dominicana, y que habían otros países, sobre todo del Caribe, que estaban interesados en comprar productos dominicanos que no estaban siendo vendidos por el cierre de la frontera. ¿A qué altura va eso? Ustedes, que se supone que ustedes en industria y comercio tienen que autorizar eso. No. O por lo menos ser un ente regulador de esos negocios. En Guyana hay 700.000 gente. Le damos seguimiento. Hay 10 millones. Cierto. Fíjate, cuando vino el presidente Ali de Guyana, él dijo que estaban necesitados de algunos insumos. Entre ellos, habló de huevos fértiles, habló de huevos para consumir, habló de materiales de construcción. Está en la noticia y fue él que lo dijo. Ese trabajo se está haciendo. Casualmente esta semana sale una misión con participación de la ABA y de la YAT y también del que está encargado de las negociaciones, Tulio Rodríguez, con Guyana y otros países que han estado acercándose.
Nosotros esperamos que eso vaya fluyendo adecuadamente. Y hay otro mercado que tendremos que potencializar. Por ejemplo, este sábado estaba yo en Santiago con uno de los dirigentes de la ABA en una actividad sábado en la noche. ABA es la Asociación de Bancos. De la ADA. Ah, de la ADA. De la ADA, sí. De la Asociación de Productores de Huevo. Okay. Y me dicen que están exportando constantemente hacia Cuba y que se puede aumentar el mercado. Es natural. Incluso recuerden que en algún momento, no solamente los huevos o los pollos, tuvimos que suspender la exportación de harina, tuvimos que suspender la exportación de arroz, y así en diferentes momentos, porque las producciones suben y bajan y los mercados, bueno, pues están ahí. Ministro, ayúdenos a entender un poco mejor cuáles son los planes en materia migratoria. Además de esta toma de datos biométricos, que evidentemente ya es un paso ya que se ha empezado a implementar, ¿cuáles seguirían las siguientes acciones? Sobre todo en lo que tiene que ver con la organización de la mano de obra, que ya el presidente ha dicho también que va a haber transformaciones profundas, pero todavía no se han dado detalles de cómo es que eso se piensa hacer. Bueno, ustedes entenderán que mi parte de industria, comercio y mi pyme. La parte migratoria, hay un consejo migratorio, lo preside me parece que Cancillería, está Migración, está Interior y Policía, pero lo que nosotros sí sabemos como funcionarios del gobierno es que no va a ser igual, va a haber un control migratorio en la frontera. Al día de hoy, por ejemplo, han salido voluntariamente del país alrededor de 100.000 ciudadanos haitianos, voluntariamente, y se siguen los procesos de ver quién está legal o no en República Dominicana. ¿Se tiene una idea de por qué salen? ¿Ese dato es oficial o eso es al ojo? ¿Qué cosa? Eso, los 100.000. Usted dice 100.000. Es oficial, es así, son los registros. ¿Y se iban contando cuando iban saliendo? Sí, claro. ¿Se llevaba control de eso? Hay un registro, claro. Sí. Claro. Pero hay una... o sea, ¿salen por qué? O sea, son voluntariamente, son gente que sale, gente que que se está presentan, bien, pero y están los medios de comunicación. Sí, hacen su fila y salen voluntariamente, sin ninguna novedad. ¿Son del sector agrícola, sector de construcción? No se sabe. Esa contabilidad. Pero ministro, y aunque sabemos que usted no es ministro de Migración, sino de Industria y Comercio, muchas gracias. Disculpe que insista, pero Sí. En lo que tiene que ver con la mano de obra y lo que tiene que ver con el impacto de la población haitiana que trabaja en el sector empresarial en sentido general, sectores muy impactados por esto, sector construcción, agricultura, etcétera. Agroindustria. Necesariamente, las MIPYMES en sentido general, necesariamente hay que pensar que decisiones que afecten esa mano de obra tienen que tener algún tipo de participación del Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, vamos a modificar la ley, si es su sugerencia, o vamos a buscar la manera de que nosotros podamos, ante cualquier propuesta que usted tenga, darle seguimiento de esa manera. Pero mientras tanto, lo que sí creo es que en cualquier país tiene que haber procedimientos, regulaciones, tiene que haber ley, tiene que haber algún control. Ah, no, y eso es lo que se está pero haciendo. el problema no es que nos quejemos de eso, el problema es que la ley está y falta la implementación de los controles. Estamos comenzando a cumplirlo y estamos en ese proceso. Y por eso es que se está haciendo lo que se está haciendo. Que yo creo que es muy diferente a lo que antes no se hacía. Y son paso a paso. Entre ellos, lo principal, el control de la frontera. ¿Tiene el gobierno una proyección de cómo y cuándo esto puede terminar? Bueno, realmente es imposible decirlo porque no depende solamente de nosotros. Somos dos en este caso. Lo que sí es... ¿Qué nivel de conversación hay entre, por ejemplo, usted con los industriales de No, ninguna. la asociación? Ninguna. Sí sé, y ustedes tuvieron aquí hace un momento a César Largán, que hubo una reunión hace algunas 2 o 3 semanas. Dice César Largán que ellos como empresarios han tenido Correcto, conversaciones. a eso me refiero y yo estoy informado. Pero no ha sido nada definitivo y ustedes han visto la posición de los empresarios haitianos que ha sido pública. Bueno, ayer hicieron un comunicado apoyando el gobierno haitiano y promoviendo que los haitianos consuman su producción. Pero ¿tiene capacidad Haití interna de producir o suplir en gran medida la demanda? Es que ahí está el tema y nosotros en esto tenemos que ser prudentes porque no somos quienes para evaluar, sino para apoyar incluso el reclamo del presidente Henry de que vengan fuerzas extranjeras que lo ayuden a controlar la situación que tienen de ingobernabilidad y lo que todos conocemos. ¿Qué pasa en Haití? Bueno, en Haití habían 2 molinos pequeños de harina, por ejemplo. Los 2 pequeños molinos que no daban para suplir la demanda de ellos, ¿verdad? Lo vandalizaron y están cerrados. Entonces, ¿dónde está la harina que le preparan a ellos?
y que le preparan incluso de la manera que cada pueblo conoce para trabajar la harina, para hacer los productos de la harina. Eso viene de República Dominicana. Ayer los principales camiones que pasaron repletos fue con harina. Entonces, tarde o temprano van a tener esa demanda, porque ni tienen, imagínense, la van a llevar por un puerto. Bueno, el puerto tiene que ver si tiene acceso, si no está vandalizado, si tienen dónde depositarla, si hay dónde depositarla, después cómo la reparten, porque en las calles están las bandas y diferentes bandas. Entonces, es un tema realmente penoso. Hay que dejar que ellos lleguen a su realidad y bueno, y ojalá que no sigan explotando a los menos pudientes. ¿Cuánto ustedes han proyectado que pudiera perderse en términos económicos a raíz de este conflicto? Apenas pasa un mes. El balance todavía no es de tener un número exacto. Y además hay mucho comercio informal. Le comentaba antes de entrar en el programa que los levantamientos que hemos hecho, por ejemplo, hay fábricas de hielo que solamente para venderle hielo a Haití. Hay comunidades del lado haitiano que hace 3 años que no tienen energía eléctrica, que se llevan todos los días el hielo de aquí. Hay un comercio informal que es de carne que le llaman capa, que es una carne que aquí nosotros no consumimos y la consumen ellos y la salan y la comienzan a procesar. Nosotros estamos en pleno contacto, por ejemplo, con la cafetería, con la cocina. ¿Qué carne es esa? Porque aquí no comemos todo. Y salamos y sal la pitrafa. Sí. Es una parte de los animales que nosotros habitualmente no es tan demandado aquí. Y todo eso le estamos dando seguimiento. Pero mientras tanto, del lado nuestro, con un impacto que no se esperaba, ¿qué ha pasado? Hemos hecho levantamiento en los locales donde están los mercados, que son del ayuntamiento, se le ha dado respuesta, han ido los planes sociales de la presidencia, ha ido Promipyme, al Banco Agrícola se le ha dado instrucciones 50 millones de pesos de fondos para reactivar la zona y a tasa cero. También se ha ido con el Banco de Reserva a ver quiénes tienen compromiso, quiénes pueden reestructurarlo o cómo se pueden asistir. Estamos ahí, presente, pendiente y dándole seguimiento a los procesos. ¿Se sabe cuál fue la causa del incendio del mercado? Pareciera que algún cortocircuito y afectó a algunos 28 locales, que la mayoría de ellos son locales muy pequeñitos, donde está en el ala oeste del mercado. ¿Te confirmó eso? Porque la primera especulación si era un boicot a la apertura. No, y además están mezclados todo tipo de comerciantes dominicanos, algunas haitianas. ¿Ha habido un diálogo fluido con las MIPYMES que son exportadoras hacia Haití? Estamos en ese proceso, lógicamente que sí, con todos. Es interesante eso porque nos enfocamos en el mercado de Dajabón, porque es el que más detalle tiene y más dinámica. Sin embargo, en Elías Piña es donde cruzan más camiones y patanas. En Jimaní. En Elías Piña en este momento. Jimaní, las cargas ya. Por ejemplo, el mismo gobierno haitiano hace 2 o 3 meses pidió que lo cerraran, porque de aquel lado estaba completamente controlado por banda. Entonces, la dinámica cambia. Y cambia dependiendo del punto de control de parte de ellos. Cambiando un poco y tocando el tema internacional, por ejemplo, la República Dominicana ha invertido 260 millones de pesos de subsidio para mantener frisado de hace 1 año y medio los combustibles. Ahora, este conflicto entre Israel y Hamas se le agrega a la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene la República Dominicana en cuanto al combustible, al crudo de petróleo? Vamos a conversar, pero que quede claro que yo no estoy haciendo ningún pronóstico. ¿Verdad? Por aquello de los pronósticos. No, porque ahorita dicen, Hito dijo que van a subir a tanto. Lo que estamos conversando. Sí, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que amenaza a Irán con cerrarlo. ¿Qué pasa si se cierra? Por ahí cruza
el 33% del petróleo que circula en el mundo. Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes. Si se cierra, ¿qué pasa? Bueno, hay proyecciones que dice que subiría al doble de lo que está ahora. ¿Verdad que sí? El barril. El barril. Ahora, tú dices, ¿eso es posible o no es posible? Bueno, entonces te va a la primera escalada que tuvo Israel con Egipto. El petróleo estaba a 2 pesos y subió a 10 y a 11. Son los grandes conflictos de esa área. Y tú dirás, ¿por qué los Estados Unidos envía un portaaviones, 2 portaaviones, para intervenir y atacar al grupo Hamas? ¿O para decirle a Egipto que deje cruzar a la garantizar el bloqueo que Irán ha dicho que va a hacer? Entonces, esas son situaciones, y bueno, Caminero, que tú lo mencionas, que nosotros tenemos que ver que independientemente de lo que hay individualmente, que es lo que nos preocupa cada día, cada uno de nosotros, lo mío, esta es una región que está mucho más tranquila que el resto del mundo, por muchísimas razones. Y este es un país que en este momento, gobernado por el presidente Abinader, tiene además una tranquilidad social, económica y política con respecto a los otros países de América. Y que están sucediendo cosas como el informe de ayer del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que reconoce que nosotros tenemos avances en justicia, que tenemos avances que nunca se habían registrado en protección a los derechos de autor, en protección a lo que son las leyes que se han establecido en la República Dominicana y que garantizan, y que ahí tú ves y te preguntas, ¿y por qué viene la inversión extranjera a República Dominicana? ¿Por qué cada día hay más inversión extranjera en República Dominicana? Bueno, porque se siente más segura esa inversión. Y yo creo que eso es parte de esos subsidios que tú señalabas hace un rato. ¿Pero se está preparando el gobierno para esa eventualidad? El presidente ha dicho y ha instruido al ministro de Hacienda y a nosotros que estemos preparados para darle seguimiento, porque hay una clara decisión de mantener la estabilidad en temas que son tan frágiles como los hidrocarburos, que impactan a todos y de una manera importante. Y nosotros así lo hemos mantenido. Yo creo que se ha visto el resultado. Son temas que lo dice el Banco Central, que lo dice el Fondo Monetario, que lo dice el Banco Mundial, que lo dice Standard & Poor's, que está muy definido, donde economía como la de Estados Unidos tiene un 8% de inflación y nosotros igual que ellos, que somos se va a mantener los subsidios, tanto para los combustibles, para los pesticidas, para todo eso. Para todo lo que sea necesario para la estabilidad. Ministro, dicen que cuando la economía funciona, la política funciona. Totalmente, 100%. ¿Siente usted que la prolongación de la crisis con haitianos puede afectar la economía del país y la política? Yo creo que no, por el contrario, lamentablemente aquí hay 2 temas. Suceden allá y sucede aquí. Y es que hay una unificación del sentimiento nacionalista. El presidente tiene en este momento un 70 y pico de aprobación, de apoyo. Y cuando meten el tema haitiano, rebosa el 80%. Y supongo que también pasará en Haití. Y el presidente, estas decisiones no han sucedido por un tema coyuntural de elecciones. Venían desde hace mucho. El presidente tiene 2 años y medio reclamando en los organismos internacionales que le pongan atención a lo que está sucediendo en Haití. Porque es lamentable que las grandes potencias vean lo que está sucediendo en Haití y no intervengan. Entonces está clarísimo que no es un asunto coyuntural de elecciones. Ahora, el presidente, ahorita, y lo puedo compartir cuando terminemos, tú coges cualquiera de las encuestas desde hace 3 o 4 meses para atrás, no importa quién la haya hecho, o el partido que la haya hecho, incluso la oposición, y el presidente gana en primera vuelta. Y comienzan los partidos, como ayer, a alinearse a donde está clara el agua y donde va la corriente y donde va el impulso. Entonces yo creo que es clarísimo que donde la economía funciona, donde hay estabilidad, donde hay seguridad, donde el status quo de la parte conservadora de cualquier sociedad está seguro, ahí apuestan. Y eso se llama Luis Abinader. Bueno, muchísimas gracias. Ministro, gracias por estar. Despedimos al ministro Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES de la República Dominicana. Señores, de esta forma llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.